Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Aquí estamos. Esto es lavinotinto.com. Nos volvemos a encontrar en el canal de YouTube de @lavinotinto.com y hoy con un invitado muy especial. Ustedes lo están viendo allí ya en pantalla. Es Osvaldo Vizcarrondo, el director técnico de la Vinotinto Sub-17. ¿Cómo estás, Osvaldo? Qué gusto saludarte. No, el gusto es mío, Juan Carlos. Bueno, después de tanto tiempo, como lo habíamos dicho, un poco tras cámaras, de poder compartir contigo, de poder intercambiar sobre todo ideas, actualidades, la verdad que es un gusto. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti y sí, muchísimo tiempo. Creo que la última vez que conversamos todavía era jugador activo, hablábamos por radio, una llamada telefónica, hoy son otros tiempos, el tiempo precisamente pasó, todo evolucionó y hoy, a pesar de las distancias, Vizca, nos encontramos y nos vemos cara a cara. Así que de verdad que qué alegría. Y vamos a comenzar de una vez, ¿no? Metiéndonos en materia. Eres el actual director técnico de la Vinotinto Sub-17, ¿no? De la selección de fútbol Sub-17 de Venezuela. Y así un poquito de memoria, Vizca, y yo creo que eres de los directores técnicos de la selección de Venezuela más jóvenes. Hoy en día tienes 40 años, ¿no? Y háblanos un poquito cómo se dio ese paso para que llegaras a dirigir a la Vinotinto Sub-17. Bueno, por rememorar un poquito el pasado presente, por decirlo así, bueno, una vez que yo tomé la decisión de retirarme, evidentemente el siguiente paso fue buscar qué era lo que quería hacer. En este caso, digamos, dentro del medio siempre se hablaba de que yo tenía ciertas cualidades como para en un futuro ser entrenador. Realmente en esos momentos precisos, no, como que no tenía ese anticipo de lo que iba a ser mi poscarrera, como que ese análisis o esa reflexión. Y creo que fue un poco también por el ritmo que llevaba a nivel de selección, club, viajaba mucho, no tenía el tiempo necesario. Creo que me focalizaba siempre en mi presente. Pero bueno, eso creo que fue un error. Lo bueno fue que me retiré a corta edad, por decirlo así, porque yo me terminé retirando recién cumplido los 35 años. Y una vez que tomé la decisión, me metí a formarme, a capacitarme. Realmente fue positivo porque yo finalicé mi carrera en Francia y bueno, al finalizarla ya, comencé mi formación directamente en Nantes, que es donde yo me residenciaba en ese momento. Y bueno, fue una formación que me ayudó mucho, al mismo tiempo, o paralelamente a eso, a la de entrenador, también hice la de director, para ser director deportivo en gerencia deportiva. Y bueno, yo creo que esas bases ya me permitían ser un poco más integral, sumando un poco también el tema de lo que hice como jugador. Y bueno, ahí comencé mis armas, haciendo mis armas dentro de lo que fue el fútbol amateur ahí en Nantes, dentro de lo que era mi ciudad donde vivía. Y bueno, se me dio la posibilidad de firmar con el fútbol femenino, en este caso con el primer equipo del Nantes. Y ahí comencé a experimentar. Comencé bastante bien. Venía a agarrar un equipo que habían perdido los 6 partidos, los primeros 6 partidos de la temporada. Y bueno, ya prácticamente al partido 1 ya comenzamos a sumar puntos. Y bueno, creo que fue el hecho de inyectar el tema anímico, inyectar el tema psicológico. Y de ahí, bueno, comencé mi carrera. Luego de estos 6 meses, bueno, ya comencé a hacer un poco de negociaciones con la federación y comenzamos a plantearnos un poco la posibilidad de venir. Yo no había tenido la posibilidad de trabajar en formación, en este caso me plantearon, bueno, de tomar la sub-17 y realmente me pareció, como te lo dije antes, desde la parte integral, el hecho de poder como que llenar casillas, en este caso el de la formación, me va a permitir en algún momento cuando tome un cargo superior, por decirlo así, ya haber pasado por ahí, a pesar de que yo pasé como jugador, pero no tiene nada que ver. Entonces, bueno, ahí comenzamos un poco esas negociaciones, se hicieron un poco largas, creo que fueron entre 4, 5 o 6 meses. Y una vez que cerramos, nos conseguimos un escenario complicado porque la sub-17 clasificó al Mundial. Sí. No se esperaba porque Ricardo Baliño había agarrado el equipo prácticamente 2 semanas antes y la probabilidad de clasificación era prácticamente 0,01 y realmente lo logró, que fue un gran trabajo de la parte de él y de su cuerpo técnico. Y nos conseguimos un escenario desconocido porque él tenía que seguir en sus funciones. Yo no iba a asumir una selección que yo no clasifico un mundial. Y Claro. bueno, entonces al último, Ricardo me invita a ser parte de su staff técnico, que realmente fue una experiencia muy rica para mí. Pero estábamos dos seleccionadores prácticamente en función
Y bueno, tratamos de buscar un poquito también ese, o yo también, desde mi iniciativa de poder ser productivos, y ahí fue cuando yo estuve con los sparring también, con la selección de mayores, y bueno, después una vez que se culminó el Mundial, ahí sí entré en funciones. Pero bueno, fue un poco ahí por Sí. encima cómo fue esa dinámica. Sí, y quiero devolverme, Vizca, a lo que fue tu última etapa en Francia, porque en ese momento en el cual ya se acercaba tu retiro, que ya lo visualizabas, ese proceso de la formación, ¿no? Porque te tocó hacer los cursos en Europa, ¿no? A través de la UEFA, y que nos hables un poco cómo es eso, cómo son esos cursos, el nivel de exigencia, si tuviste que moverte de Francia para foguearte en otro lado para presentar los exámenes, un poquito que le cuentes a la gente cómo es eso, ¿no? Cómo se hace un director técnico certificado UEFA. Bueno, partimos de la idea de que yo salté un montón de etapas por haber jugado profesional o por haber jugado en Francia más de 100 partidos. Eso te permite saltarte el UEFA C y el UEFA B. Yo entro directamente en formación para hacer el diploma del UEFA A. Ese diploma se hace directamente dentro de lo que es la liga en Nantes, en este caso en específico. No tienes que ir a París, que es donde ya tú comienzas a hacer sobre todo el UEFA, el Pro, que es el último paso, que es el que me quedaría a mí como para poder ya dirigir en Europa a nivel profesional o a nivel también de selección, sobre todo de mayores. Pero el paso primero, previo, siempre lo haces dentro del estado donde tú eres licenciado. Y bueno, realmente la complejidad de lo que es este diploma, de lo que es esta formación, es realmente complejo. Hasta que no estás adentro entiendes de cuál es la complejidad o lo complicado que es de pasarlo. Es prácticamente como si fuera una carrera universitaria. Y bueno, yo tenía también el tema que es un agregado, que no es mi lengua materna, por más que yo manejo muy bien el francés. Creo que bien o mal el hecho de algunas veces no tener esa fluidez te corta o te quita un poquito en confianza, sobre todo de cara a lo que tú quieres demostrar, porque cuando tú manejas un grupo, tú gerencias un grupo, tú tienes que demostrar mucha confianza en lo que tú transmites. Claro. Pero bueno, eso no fue un impedimento, fue al contrario, me hizo salir de mi zona de confort, me hizo evolucionar un montón, me hizo entender que realmente no tiene nada que ver el hecho de ser jugador a ser entrenador. Hay un contexto detrás de lo que es un entrenamiento, detrás de lo que es la planificación de una temporada, de un partido, pero bueno, creo que eso tenía que vivirlo y lo que me gustó fue que lo viví o mis comienzos fueron en una formación realmente difícil. Y hablar un poco también de esa oportunidad que se te abre de dirigir a chicas, ¿no? De verdad que de pronto, a lo mejor para un técnico o una persona que esté en formación, a lo mejor no es su foco, ¿no? En este caso, de pronto quiere dirigir categorías menores, pero en la que se siente cómodo, que es teniendo compañeros, teniendo, digamos, varones, ¿no? En este caso, pero en este caso te tocó a las chicas. Cuéntanos cómo fue cuando te presentan esa oportunidad, qué pasó por tu cabeza. Realmente no me lo esperaba, que fue una sorpresa que más adelante sentí que fue agradable, pero en un comienzo me choqueó. Partía un poco del desconocimiento porque yo nunca había trabajado en el fútbol femenino. Lo que me presentaron en el club, en el Nantes, fue que era la puerta de entrada a lo que era el club. En ese momento no habían puestos disponibles en lo que era, digamos, en formación. Luego mi diploma que yo había obtenido no me permitía, que es un poco injusto, porque fíjate que yo puedo dirigir, por lo menos en Francia en ese momento, podía dirigir en el primer equipo de Nantes femenino, pero no podía dirigir el sub-17 ni el sub-20. Entonces un poco contradictorio. Claro. Y eso me brindó la entrada al club y realmente me fue bien. Fíjate que a los 6, 7 meses me ponen de asistente técnico del primer equipo de hombres en un interinato. Y eso es una demostración de que evidentemente estás haciendo las cosas bien, porque si no, esa posibilidad nunca se te va a presentar. Pero bueno, partí del desconocimiento, como te lo dije antes, con el fútbol femenino, pero fue muy agradable. Fue muy agradable estar en un camerino con mujeres porque son, a mi modo de ver, o las conclusiones que yo saqué dentro de la reflexión, es que son mucho más inteligentes que los hombres, son mucho más colectivos. Los planes de juego, cuando eres un técnico, ellas la llevan a cabo prácticamente, digamos, a la exactitud. Y bueno, son cosas que me llenaron un montón. Bueno, el trato, yo creo que Claro. no es fácil tampoco poder lidiar con 25 mujeres porque realmente ellas tienen también situaciones hormonales donde un día están bien, otro día uno entiende también que capaz tienen algo particular en que no se sienten de la mejor manera, pero
yo entendí un poco la dinámica y creo que todo se basaba un poco en la comunicación, en tener una comunicación fluida con ellas, en ser siempre justos en las elecciones y bueno, respeto, que el profesionalismo. Y bueno, eso al último me brindó también una posibilidad de dirigir ahora de forma interina en la federación. Increíble, y ahí a ese punto iba, ¿no? Cómo la vida va marcando inesperadamente lo que puede ser el recorrido de un técnico, en este caso un seleccionador como ya lo eres tú, y haber dado ese paso con el fútbol femenino en Francia te llevó a un interinato de la selección absoluta de Venezuela femenina, ¿no? De poder dirigir 2 partidos. Cuéntanos cómo fue esa experiencia también, que fue muy reciente además. Sí, fue súper reciente, fue hace una semana que yo me regresé de México y bueno, se dio la apertura en el tema de que sacan a la seleccionadora anterior y todavía no tienen un seleccionador, digamos, vigente, están en negociaciones y bueno, yo creo que desde lo interno la solución era la lógica, a una persona que ya había tenido esa experiencia previa, perdón. Y bueno, cuando me lo plantearon les dije que sí, pero que yo tenía que ser sincero también, yo no puedo tener una dualidad de cargos, yo debo focalizarme nada más en lo que yo comencé, en un proyecto que yo comencé, y fue lo que yo les expuse también a las chicas cuando yo estuve con ellas, partiendo desde el inicio, partiendo desde, como te lo dije antes, porque ya conocía el mundo femenino, es desde la verdad, desde lo más justo, y les dije que yo estaba de forma interinata, cual sea el escenario, cual sea el resultado, Claro. iba a ser un pasaje muy corto. Y bueno, sí fue positivo, fue muy emotivo también, porque yo me encontré a un grupo de jugadoras que están a la espera de un liderazgo, de poder llevarlas sobre todo a gerenciar su camerino como debe ser. No, capaz me encontré algo distinto de lo que yo había escuchado, eso me sorprendió. Son muchachas que están a la expectativa, que están muy atentas sobre todo a las consignas y de, bueno, de poder llevar adelante un proyecto donde ellas vayan a clasificar a un mundial, porque realmente tienen las cualidades individuales. Yo creo que va más ligado al factor colectivo, ¿no? Claro. 2 preguntas allí, Vizca. Una, ¿quién hizo la convocatoria para esa doble fecha de partidos amistosos? Si te tocó hacerla a ti, porque de verdad es llamativo, o sea, te lanzan esa baba caliente, como dicen por allí encima, y bueno, a ver cómo reaccionas, o lo hizo la federación, esa por un lado, y la otra, la diferencia de haber dirigido chicas en Nantes y encontrarte con el nivel de una selección absoluta ahora como lo fue la Vinotinto. No, apartamos desde la idea de que yo no hice la convocatoria, creo que no hubiese sido justo porque yo tampoco tenía el conocimiento. Sí hay personas que están dentro de la federación que están al tanto y que tienen un reporte, digamos, semana tras semana o jornada tras jornada de lo que hace cada jugadora. Y bueno, ellos hicieron la convocatoria y yo me basé en lo que me dieron. Después yo hice un análisis de las jugadoras previo a la concentración. Luego en 2 días, porque eso fue lo que yo les puse a ellas, tengo 2 días para ustedes analizarlas de la parte técnica, de la parte táctica, y ya después tomar una decisión de quién va a iniciar el partido, en este caso contra una selección asiática. Y bueno, así fue, tuve poco tiempo de análisis y bueno, lo bueno fue que comenzamos ganando el primer partido, capaz disminuidos porque la totalidad de la convocatoria la obtuve fue después del primer partido, de la primera jornada, y eso me limitó porque las primeras 2, digamos, sesiones, lo que tuvimos fue un enfoque desde los principios defensivos, que es súper importante, de las basculaciones, de poder ver cómo nos posicionamos dentro de la cancha, y el segundo grupo, que fue el que enfrentó a México, que generalmente son las jugadoras que son más curtidas, que tienen más roce internacional, lastimosamente no hicieron ese trabajo y bueno, se vio un poco mellado el desenvolvimiento nuestro defensivo contra México, a pesar de que ofensivamente ellas tienen unas cualidades enormes. Luego la diferencia o las comparaciones desde lo que fue mi experiencia en Nantes y mi corta experiencia acá en pocos días, en una semana en la selección, yo siento que aquí hay mucho más cualidades, como como te lo comenté ahora. Individualmente siento que la selección tiene jugadoras muy ricas de la parte técnica. Yo creo que lo que más me diferenciaba es el tema del golpeo. Hay jugadoras acá en la selección femenina que golpean como un hombre prácticamente, con la potencia, y yo siento que en ese sentido en Nantes estábamos un poco más limitados. Creo que sí se ve el hecho de la diferencia entre selección y club. Vizca, hablemos ahora de todo lo que te ha tocado vivir, ¿verdad?
ahora con la selección, porque también en un corto periodo has tenido oportunidad de dirigir a la sub-15, a la sub-17 y a la femenina, ¿no? A la absoluta femenina. Yo creo Sí, no, que y estuve con el sparring también, que eran sub-20 en ese caso. sub-20, imagínate. Yo creo que ningún técnico venezolano, de verdad, trato de hacer memoria, ha pasado por esto, ¿no? O sea, alguno habrá hecho la parte de los hombres, ninguno dirigió a las mujeres como tú. O sea, ya acaparaste todas las categorías menores y hasta la absoluta de la selección Bueno, femenina. de hecho fue mi recorrido como jugador. Yo también creo que soy uno de los pocos que hizo todo el ciclo de selección. Yo jugué prácticamente sub-15, sub-17, sub-18, que era un bolivariano. Jugué sub-20 suramericano, después jugué sub-21, que es centroamericano. Jugué preolímpico, que era sub-23. Y bueno, después selección de mayores. Pero estoy llenando también esas casillas como entrenador. Sí, señor. Bueno, y el de las chicas, pues que era imposible que Ah, lo no, yo no llenaras podía como jugar ahí, jugador. sí, obvio. Salvo que me pusiera una peluca. Bueno, no necesitaba porque tenía pelo largo. Vaya, vaya, pero bueno, quiero ir a eso, Vizca, a lo que fue también ahora dirigir previo a las chicas el sudamericano sub-15, ¿no? Algo que tampoco estaba en los planes y que te tocó y lo asumiste. Cuéntanos de esa vivencia que fue en Bolivia. Sí, porque realmente ese suramericano se tenía que haber desarrollado el año pasado y entonces al anularlo y digamos postergarlo al año próximo, ya esa generación me toca a mí porque es la que va a jugar ahora en abril el suramericano acá en Venezuela y realmente me cayó bien porque a nivel de experiencia es la primera experiencia internacional de ellos como jugadores de selección. Y bueno, creo que nos brindó confirmar el tema del modelo de juego que queremos practicar. Yo creo que psicológicamente hablando, haber pasado esta etapa ya juntos es un paso adelante. Ojalá que vayamos en ascenso, como fuimos yendo durante el torneo. Me hubiese gustado tener capaz 2 o 3 partidos previos al inicio de competencia que nos hubiesen permitido, digamos, llegar mucho mejor, porque los 2 primeros partidos se compitió de tú a tú, pero creo que si hubiésemos adelantado esos pasos, posiblemente hubiésemos tenido posibilidades de ganarlos y por qué no pasar a la otra ronda. Fíjate que si nosotros hubiésemos ganado el partido que nos empató, bueno, realmente fue un partido de un carrusel de emociones porque estábamos ganando 1-0 hasta el minuto 80, porque recuerda que en sub-15 se juegan 2 tiempos de 40, Sí. ya prácticamente teníamos cerrado el partido, Uruguay nos empata, después le da vuelta y nos gana 2-1 y cuando ya lo tenías ganado, después lo tienes perdido y al último lo empatamos en el último balón. Si hubiésemos ganado ese partido, hubiésemos pasado, porque al último terminamos ganándole a Ecuador, que fue el que pasó de ronda, y ganamos por goleada, ganamos 4-0, y nos hubiese dado el acceso de ir a buscar, ¿por qué no?, el campeonato. Pero Claro. bueno, no se dio, y capaz si hubiésemos contra Argentina y contra Brasil, que fueron los partidos previos, porque nos tocó un grupo súper complejo, yo no tenía miedo a eso, era lo contrario. Creo que si lo tomamos desde la fase experimental, nos iba a servir mucho porque partidos amistosos de ese calibre no íbamos a tener para lo que es ahora, lo que es el sub-17. Y bueno, creo que fue súper positivo. Ahora nos toca el que realmente tiene mayor importancia porque si da una clasificación al Mundial, jugamos de local, hay una cantidad enorme de clasificados también, creo que son 7 clasificados, entonces bueno, hay una gran probabilidad, pero estamos entendiendo que tenemos una digamos, clasificación compleja porque Sudamérica es difícil. Claro. Ahora, Vizca, vamos a la sub-17, ¿no? Fíjate que hemos hablado de casi todas las selecciones, menos la que realmente fuiste designado para dirigir. Hablemos de esa sub-17. ¿Qué tanto también te sirve haber tenido este contacto con la sub-15? Porque si a ver, vamos, Vizca, en tus manos ya está el futuro del fútbol venezolano, ¿no? El futuro vino tinto está en tus manos y que nos hables, bueno, de qué es lo que viene, de qué has visto con con estos chicos y cómo es un poco el seguimiento que les haces. No, bueno, yo cuando tomé el proyecto, cuando decidí firmar acá, ellos me dieron la posibilidad de seguir viviendo en Francia. Y yo dije, no, si yo tomo este proyecto, tengo que meterme 24/7 en él. Yo voy fin de semana tras fin de semana a partidos acá donde yo hago vida, que es en Caracas. Luego me he desplazado también a otras ciudades fuera del país, donde son otras regiones de lo que es el fútbol junior. Luego ahora ya se implementaron el tema de las cámaras, las veo, si mal no recuerdo, creo que es la marca, donde la federación le dio una cámara a cada equipo del país en inferiores
y ellos tienen la obligación de filmar cada partido. Entonces, bueno, cada partido que me llega a mí, yo trato de verlo junto con mi cuerpo técnico y analizar constantemente a cada jugador de la categoría. Y bueno, también tenemos el tema del departamento de scouting de la federación, que también se encarga de los jugadores que hacen vida en el exterior. Al mismo tiempo también ellos tratan, y también yo desde mis medios, desde lo individual, de buscar también soportes audiovisuales que me permitan también sacar conclusiones de jugadores afuera, porque entendamos que la situación país en algún momento permitió que hubiese una salida enorme de venezolanos, y que ahora hay venezolanos que se están formando en grandes clubes, en grandes países, y eso también nos da unas herramientas a nosotros enormes para poder valorarlos. Claro, y a ese punto iba, Vizca, creo que es importantísimo lo que mencionas porque al final entonces la federación, o en este caso tú como seleccionador, vas a terminar compitiendo contra los países donde esos jugadores que han tenido que emigrar, ¿verdad? Se han formado y donde también ese país va a intentar reclamar, ¿no? Ese talento. Entonces, allí también te está tocando pues ser muy, muy preciso y fajarte, ¿no? En esa lucha porque van a tratar de llevarse a esos jugadores venezolanos y tú de rescatarlos, ¿no? De traerlos de nuevo a la Vinotinto. Sí, totalmente. Bueno, de hecho ahora tenemos un caso que es el hijo de Fernando de Ornelas, David Ornelas, Sí. que él hace parte de la selección también de la categoría de Noruega, y al mismo tiempo hace parte de Venezuela. Y bueno, yo creo que la FIFA también en ese sentido abrió un poquito el paraguas. Antes era más complejo, antes tenías que tomar la decisión por una selección desde muy chiquito. Hoy en día puedes hacer las dos, o tres, o lo que tú quieras, pero yo creo que, bueno, tienen que tener bien definidos cuáles son los horizontes que ellos quieren para ellos en un futuro próximo. Creo que también deben entender cuáles son sus cualidades, si realmente aspiran o tienen la posibilidad de estar en unas selecciones que en los papeles podría ser un poco más complejo que ser parte de una selección de mayor de un país que tiene mucho menos historia, que capaz tiene un poco menos de cantidad, sobre todo. Creo que eso es lo importante, porque al fin y al cabo, cuando estás en grandes países donde tienen cultura de fútbol, tienen una gran cantidad de jugadores en categorías inferiores, y eso hace mucho más complejo la competitividad y la llegada a selecciones de mayores, sobre todo. Pero bueno, creo que eso es bonito, bonito tener la posibilidad también de analizar gran contenido de lo que es los jugadores que hacen vida afuera, que terminan siendo venezolanos también, pero que yo tengo una exigencia mayor hacia ellos. Es cuando tú estás en un club, es como cuando estás en un club que siempre al jugador extranjero tú tienes que verlo distinto y valorarlo distinto, porque es el que tiene que hacer la diferencia. Es lo mismo con el jugador que viene formado con una estructura distinta, con recursos mucho más distintos de lo que tenemos acá en Venezuela, pues eso también hay que entenderlo. Y bueno, creo que partiendo de esa idea es la justicia, es lo que yo te digo, es mi forma de gerenciar. Yo gerencio en base a la justicia, el que yo vea mejor. Yo una vez que están dentro de la federación o de la selección, yo no veo si son gochos, si son caraqueños, si son llaneros. Yo lo único que analizo es que son venezolanos, y que a todos los analizo de la misma manera. Claro. Vizca, quisiera que compartieras con toda la gente quién es el cuerpo técnico que te acompaña y cómo fue esa escogencia, ¿no? Porque son personal de confianza, personal capacitado y bueno, tienes que rodearte también de un equipo que te garantice a ti tranquilidad y buen trabajo. Sí, al yo no hacer vida acá y al yo no formarme acá en Venezuela, yo evidentemente no tenía gente, porque yo quería que mi cuerpo técnico fuera totalmente venezolano. Sí tenía gente que trabajaba conmigo en Francia, había una complejidad, yo me los podía hacer venir o traer, pero el tema del idioma, creo que eso es preponderante. Yo no puedo hacer venir por lo menos, o traer a un preparador físico y no sabe explicar sus ejercicios, y creo que la transmisión siempre es importante. Entonces, bueno, partí de la idea de que como tuve un periodo ahí como medio desconocido donde todavía no podía agarrar en función mi rol, me sirvió para buscar gente. Busqué gente en base a personas muy allegadas mías que tenían conocimiento en categorías inferiores, porque también hay que tener cierto conocimiento en formación. Y bueno, mi cuerpo técnico parte desde un asistente que se llama Jedilson Llanes, que tiene una gran experiencia en lo que es en categorías inferiores acá en Caracas. Tiene conocimiento, él tenía un rol dentro del departamento de scouting dentro de la federación, así que también tenía conocimiento de todos los jugadores de la categoría, o seguimiento, por decirlo así.
Y luego tengo un preparador físico también que estaba antes con la sub-15, que se llama Hugo Rodríguez. Al mismo tiempo también él tiene ya conocimiento también de todos los jugadores que han pasado por categorías inferiores en la federación. El único que no pude conseguir que fuera venezolano fue el preparador de porteros. A lo último, cuando yo fui a Indonesia, Damián Albil, que es digamos, el preparador de arqueros de la sub-20, él se había lesionado la rodilla y él lleva a otro argentino que se llama Nahuel Vega, que digamos que prepara el tema de todo lo que es arqueros desde la fase del terreno de juego, porque Damián no podía desarrollarlo por su lesión. Y bueno, yo tuve ahí la posibilidad de conocer a Nahuel, de ver la parte humana, porque para mí lo más preponderante de un cuerpo técnico es que todos estemos bien sincronizados, de que tengamos un buen ambiente de trabajo. Claro. Y me pareció una persona acorde y súper competente, que yo creo que en ese rol acá en Venezuela tenemos pocos, lastimosamente. Y bueno, 2 más 2 son, o sea, al último yo quería que fuera 100% venezolano, pero no puedo tampoco meter a cualquiera por ser venezolano nada más. Tengo que meter gente competente que esté a la altura del nivel de selección. Y bueno, este muchacho llenaba las casillas dentro de lo que yo le pedía, de los requisitos. Y bueno, después también traté de llenar otros espacios donde para mí es súper importante y donde me desarrollé yo en mi etapa como jugador, que fue el aspecto psicológico y el aspecto de nutrición. Así que bueno, traje dos muchachos en esos ramos que han sido súper positivos, que han creado un impacto enorme en los muchachos. Y bueno, más que todo ese es mi cuerpo técnico. Bueno, tengo un analista de video también, que es venezolano también, pero siempre yo dejo las puertas abiertas. Yo quiero también en algún momento tener a alguien, un asistente sobre todo, que haya tenido una experiencia en selección, que haya tenido una experiencia como jugador, como la tuve yo, porque los que están a mi lado en este momento no la tienen. Y necesito ese perfil y mi asistente técnico, yo siempre le fui claro en un inicio, yo voy a tener 2 asistentes donde todavía quiero darle cabida a esa persona, pero no él ha conseguido y yo tampoco lo quiero forzar, pero yo creo que eso va a venir. Claro. No va a ser cualquiera. Vizca, ya nos acercamos a ir cerrando la entrevista, pero quisiera que también le hablaras a la gente de cómo se están trabajando las categorías juveniles en Venezuela, ¿no? ¿Con qué te encontraste? ¿Qué te ha llamado la atención? Y que siempre pues, ha sido nuestro foco también, que se rescate lo positivo, ¿no? Porque a veces lo negativo siempre tiene preponderancia, sí. Siempre ocupa los titulares, pero ¿qué cosas buenas tú dijiste? Wow, no sabía que se estaba haciendo esto y esto se está haciendo bien. No, bueno, el tema de ahora de poderle hacer seguimiento a todas las categorías en base a un material audiovisual, yo creo que eso es un paso adelante. Eso nos crea una facilidad a nosotros, sobre todo los seleccionadores, en más categorías más inferiores, porque cuando estás en el sub-20 o estás en un sub-23, generalmente están ya en equipos donde juegan profesional y tú puedes ver los partidos fin de semana tras fin de semana, pero cuando eres categorías que son un poco más chicas, la complejidad es enorme y por eso fue que yo tomé la decisión de venir acá, de servir acá. Pero bueno, me dieron este material audiovisual que no me lo esperaba y que me ha servido un montón, no solo a mí, sino a mi cuerpo técnico. Luego me encontré un torneo donde me gustaría que fuera un poco más competitivo en otras regiones. Creo que el tema de la región capital, que se agrega a Monagas, porque Monagas lo arrimaron a este grupo, hace una diferencia enorme en lo que es la competitividad, porque he ido a ver otras regiones y el nivel no es tan parejo como el de acá, Caracas. Por ahí pueden haber ciertas críticas porque la gente piensa de que porque yo soy caraqueño yo voy a traer a caraqueños, como te lo dije antes. Yo soy venezolano, yo no veo un color en específico, el único color que veo es el vino tinto en este caso, pero creo que sí me gustaría que fuera un poquito más compacto el nivel de país en la categoría, bueno, no solo en la categoría, en todos los bloques. El tema de las cualidades individuales, que esa es nuestra riqueza. Me gustaría también capaz el tema colectivo, pero bueno, yo creo que eso son ciertas falencias que no vamos a sacar o resaltar como tú dices, que tenemos a nivel país. Necesitamos tener entrenadores que sean más capacitados, que tengan una mejor formación, pero yo creo, o es lo que veo desde el interno, la federación tiene las ganas y la idea de regularizarse en ese sentido y de ir de la mano de la Conmebol para obtener mejores entrenadores, sobre todo en formación, que nos van a permitir cuando lo recibamos nosotros en selección, que tengan una estructura mayor, que tengan a nivel conceptual mucho más conocimiento, porque muchas veces tú le hablas de una terminología a un jugador en específico y no sabes, como si lo estuvieras hablando chino. Entonces, bueno, en la selección tenemos que partir desde cero, enseñándole el ABC.
Y bueno, creo que eso es algo que podemos ir ganando tiempo si vamos alineados en temas federativos y en temas de clubes. Pero creo que el talento sigue existiendo, el talento, ojalá que se ponga ese talento al servicio del colectivo, que es un poco nuestra materia pendiente como entrenadores. Y bueno, ojalá que sigan reluciendo. El factor físico también deberíamos de poder prepararlo un poquito mejor, pero eso va a tomar tiempo y se va a hacer. Yo creo que desde lo que es mi corta reflexión, hay material. Se están viendo los resultados también en categorías inferiores, se están clasificando mundiales. Bueno, en el preolímpico no se clasificó el preolímpico porque es complejo, eran 2 nada más, pero se compitió, se llegó hasta la última instancia y es un reflejo de que se están haciendo las cosas bien y de que hay material. ¿Cómo está el centro de alto rendimiento, Vizca? ¿Te ha permitido trabajar allí? ¿Es cómodo? Súper Coméntanos cómodo, cómo está. súper cómodo, está top. Ahorita le hicieron ciertas refacciones, ya acomodaron la cancha 2, que yo creo que esa era un poco la complejidad, porque teníamos nada más una sola cancha, entendiendo que hay prioridades, y la mía, la prioridad es la tercera, porque es selección de mayor, selección sub-20, y después vengo yo. Entonces, bueno, eso crea cierta complejidad, pero yo cada vez que voy para allá me siento en casa, me siento súper cómodo, no quiero ir para otro sitio, pero yo sé que hay otros por delante mío, y ahorita en este caso está la clasificación al Mundial de Mayores, y ellos tienen la prioridad y tienen que tener la cancha adecuada para el nivel que ellos necesitan. Ahora el hecho de haber arreglado la segunda nos permite a nosotros también tener un espacio. Están haciendo 2 canchas en Cabudare, detrás de Cabudare, que es donde nosotros vamos a realizar el preolímpico. Todavía no está confirmado, pero posiblemente sea en Barquisimeto. Y bueno, creo que ese espacio también va a ser para categorías inferiores y nos va a permitir a nosotros tener, digamos, cierta autonomía, porque siempre es la dependencia de las canchas en Venezuela, porque somos limitados. Claro. Entonces, el hecho de construir esas canchas ahí, o ya están construidas, de darle posibilidad a entrenarse sobre ellas, me va a dar más tiempo de trabajo a mí también dentro de lo que son los grupos de jugadores en Venezuela. Claro. Nombraste ahorita las otras selecciones, Vizca. ¿Cómo es la relación con Baliño? Que ya trabajaste incluso junto con él, pero también con el Bocha Batista, seleccionador absoluto. Bueno, realmente la comunicación no es tan fluida. Yo con Ricardo sí tengo una excelente relación. Creo que por ser tan cercanos, bueno, también haber vivido la experiencia del Mundial juntos, Claro. nos creó como cierta afinidad. Luego yo tengo que pasarle el testigo a él porque él recibe los jugadores que yo le voy a enviar en algún momento, sobre todo la generación que tengo actualmente. Entonces, bueno, esa relación ha sido natural, no se ha forzado, hemos hablado de forma constante, de forma regular y eso nos permite hasta el sol de hoy tener una excelente relación profesional y sobre todo personal, porque es lo que yo te dije antes, al último esto es de relacionarse, Claro. eso es lo bonito del fútbol y bueno, me llevo de que es una excelente persona, de que es un señor sobre todo y que yo creo que le ha aportado un montón de cosas en corto tiempo a la federación y que hicieron una muy buena elección al traerlo. Qué bien. Vizca, hablemos de la sub-17 como tal. ¿Qué viene? ¿Próximos pasos? ¿Próximas concentraciones? ¿Próximo torneo? ¿Cuál es la agenda? Bueno, la planificación es reunirse una vez por mes o 2 veces por mes, sobre todo con los jugadores que hacen vida acá en Venezuela. En este mes seguramente nos reuniremos finalizándolo. Luego vamos a juntarnos en diciembre un periodo un poco más prolongado, porque aquí también está la culminación del campeonato del fútbol junior en la categoría que me concierne, que es 2008. Y ellos tienen como que cierto espacio, o yo les voy a dar también la prioridad para que desarrollen y terminen su torneo tranquilamente, pero tengo que atraparlos en algún momento porque el problema que tuvimos o la complejidad en el Suramericano Sub-15 fue que el aspecto físico, como te lo dije antes, ellos tuvieron un periodo de vacaciones, el periodo de vacaciones escolares acá en Venezuela, que es a mitad de año, y se fueron prácticamente un mes y medio, que tú no te puedes dar el lujo de perder un mes y medio en fútbol, y Claro. bueno, nos vimos mellados en el aspecto físico, sufrimos muchos de calambre, entonces bueno, en ese periodo ahora que tienen de vacaciones decembrinas, voy a tratar de agarrarlos lo máximo posible, para que no haya tanto espacio de vacaciones y que ellos tengan tanto reposo. Después lo retomamos otra vez en enero, vamos a agarrarlo 2 semanas más, porque ya estaríamos cercanos a lo que es la competencia, que es en abril. Creo que habíamos planificado también de hacer una gira por Colombia en diciembre, donde la idea es competir contra 3 selecciones, hacer un cuadrangular. Eso no está confirmado. Y bueno, después hacer una gira también por Sudamérica. La idea es que ellos lleguen con un bagaje de partidos de selección encima y como te lo comenté antes, a adelantar procesos,
que digamos que ese proceso de evolución no sea dentro del torneo, sino que sea fuera de ella. Claro. Vizca, no puedo cerrar esta entrevista sin preguntarte por la Vinotinto absoluta y esa aspiración que tiene toda Venezuela de verla en un mundial. Ojalá que sea en el 2026. Vististe la camiseta de la Vinotinto en todas sus categorías y bueno, hoy eres entrenador además de la selección juvenil. ¿Cómo la ves? Comentarios generales de cómo vives ahora a la selección. Bueno, digamos que siempre está la parte emocional, la parte pasional, porque uno siempre quiere que la selección gane. Yo entiendo también la complejidad que existe dentro de nuestra región. Pienso que el tema calendario nos complicó, nos tocó una etapa donde se conglomeraron muchos partidos complicados en plazas difíciles. También se agregó el hecho de que Bolivia comenzó a jugar en el Alto, que eso no está dentro de los cálculos y eso también le está quitando puntos a muchas selecciones. El mal momento de Brasil, porque si tú te pones a ver, tú dices, Brasil en una constante debería quitarle un montón de puntos a rivales directos, incluyéndonos, porque nosotros le empatamos a ellos, le sacamos un resultado en Brasil, que eso es un punto que posiblemente tú no metes en las cuentas, que sí es ganable, sí, evidentemente, porque uno es competidor, pero creo que el hecho de que hayan tantos clasificados siempre le da la esperanza a los que están abajo de remontar y entonces como que te crea una eliminatoria distinta, donde nadie está aflojando, donde todos tienen aún posibilidades. Capaz el panorama más difícil lo tiene Perú, pero es una selección que tiene los elementos también para poder quitarles puntos a cualquiera. La materia pendiente es nosotros no perder puntos con rivales directos. Nos pasó ahora con Paraguay. Creo que eso nos podría pasar factura, pero la ilusión está intacta. Bueno, hablan de un poco del no tengo fe y yo creo que ahora es el momento que hay que tener fe, porque en los buenos momentos evidentemente cualquiera tiene fe, pero ahora es donde tienen que acompañar, ahora es donde tienen que ser positivos, donde el jugador sobre todo necesita de buenos comentarios, de buen ambiente y ojalá que se dé. Yo estoy aquí para eso, justamente, estoy aquí para aportarles, para lo que necesite la selección de mayores, mi país, y estamos siempre opándolo, evidentemente siempre a la distancia y bueno, con el espíritu y las buenas vibras de que yo sé que esa clasificación va a venir. Que así sea, Vizca. De verdad que me ha dado muchísimo gusto conversar contigo, reencontrarnos después de tantos años. Puedo decir, Vizca, claramente que pude darle cobertura a prácticamente toda tu carrera, ¿no? Desde el debut en el Caracas como profesional, después con la selección, tantos años, y me alegra que aquí seguimos y me alegra que sigas creciendo. Vizca, de verdad que sí, mucho camino por recorrer, solo 40 años, así que creo que bueno, que te vienen cosas muy positivas y bueno, esperemos que así sea con la selección de Venezuela. Así que de verdad que muchísimas gracias. No, gracias a ti, Juan Carlos. Realmente, como tú dices, pues, digamos que crecimos juntos, cada uno en su elemento, cada uno en su profesión y bueno, reencontrarse en este periodo donde cada uno ha avanzado lo suyo, siempre es bonito y bueno, es muy reconfortante poder hablar contigo y bueno, recordar o rememorar ciertos momentos que fueron felices para ambos. Te agradezco por la oportunidad Sí, y bueno, estamos a disposición y te envío un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias, Vizca. Que la gente te pueda seguir en las redes. Están también las redes de la selección sub-17 y estaremos muy atentos de que lleguen esos resultados positivos y que pueda seguirle aportando al fútbol venezolano. Así que un gran abrazo, Vizca. Muchas gracias. No, gracias a usted. Saludos, chao. Bye.